Bueno, ¿estamos, les parece? Porque la gente sabe qué es esto. Ahí están. Hola. Bueno, arrancamos. Les contamos un poco esta mesa que viene ahora, este conversatorio, como dice el título, se llama Las narrativas en las residencias, y la idea fue generar un espacio para reflexión entre residentes y especialistas. Yo me presento primero para quien no me conoce. Yo soy Nicolás Cacciarelli. Yo soy pediatra en el Hospital Italiano. También trabajo en la Universidad del Hospital con Silvia, que trabajamos juntos en el Departamento de Bienestar Estudiantil. Y hace un ratito en el taller de Carmen nos preguntaban cuándo empezaste la medicina narrativa, y yo me acuerdo que mi primer paso fue con Silvia, que me decía, eso que haces es medicina narrativa. Ah, dije yo. En una historia que no importa, no viene al caso ahora, pero bueno, ahí fue cuando yo arranqué a meterme en esto de la medicina narrativa, y después de la mano de Silvia, Ignacio, Carmen, después se sumó él, y bueno, fuimos avanzando en el hospital haciendo unas cuantas cosas. Y bueno, y supongo que por eso me convocaron a mí para moderar esta mesa ahora. Y la idea de esta mesa va a ser un poco compartir. Acá van a ver, vieron que hay muchos residentes a los que llamaban a los gritos para que vengan. Y parece como un panel. Esto no está hecho así, pero no es la idea, ¿no? Que están como enfrentados, pero no se sientan expuestos, ni mucho menos, porque están ahí, pero todos van a participar. Y la idea en esta mesa, vinieron 3 personas que coordinan distintas actividades en distintas residencias, que son Ignacio, Gustavo y Beatriz. Y nos trajeron a gente, residentes, que participan de esas actividades con ellos para compartir un poco lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, primero les voy a pedir que se presenten Ignacio, Beatriz y Gustavo, y que presenten a sus residentes que han traído. Bueno, mi nombre es Ignacio Sandivaras, yo estoy en espacios de grupos de encuentro y reflexión en residencias del Hospital Italiano. Las que hoy están aquí presentes son de cardiología y de clínica médica, así que vamos a escuchar los relatos de ellos con respecto a lo que tengan ganas de traer aquí. Bueno, los que vinieron. Los italianos, por favor, a ver. Hola, buenas tardes, un gusto. Mi nombre es Leonardo Duzán, soy residente de primer año de clínica médica y nada, va a ser un gusto compartirles esta experiencia y aprender de todo un poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Estefanía, yo soy residente de tercer año de cardiología del hospital. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mercedes Presponza, yo soy ex residente de cardiología del Italiano y me encanta que me hayan invitado y poder participar de esto con ustedes. Bueno, yo soy Beatriz, ya me conocen, ya me presenté, creo que me conocen. Estoy en el Hospital El Cruce, coordino los talleres de medicina narrativa ya desde el año 2018 para residentes de primer año. Y hoy traje una banda de residentes que está acá conmigo y que le voy a pedir que se presenten. Nosotros empezamos la actividad de medicina narrativa en octubre, luego de un mes que ellos ya están en la residencia, y la terminamos ahora en julio, antes que egresen en agosto de su primer año. Entonces falta Román, que es el que siempre falta y el que siempre llega último, y hoy va a llegar último también. Así que, pero les voy a pedir que se presenten ellos. Bueno, buenas tardes, soy Magalí Racero, no soy médica, soy licenciada en enfermería y soy residente de primer año de la atención al paciente crítico pediátrico. Así que bueno, un placer estar acá. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Di Giorgio, soy licenciada. Acá con mi compañera somos residentes de cuidados críticos pediátricos y bueno, estoy contenta de estar acá. Buenas tardes, mi nombre es Carolina, soy licenciada en enfermería y soy residente de enfermería también, pero de cuidados críticos adultos. Buenas tardes, bueno, yo también soy licenciada en enfermería, como mi compañera y mi compañero somos residentes de enfermería en la atención del paciente crítico adulto, y agradeciendo este espacio también. Bueno, buenas tardes, gracias Bea por la invitación, invitarnos también a otras disciplinas, no solo medicina, porque me parece muy importante eso. Soy Oliva Brian, también residente de cuidados críticos del adulto de enfermería. Buenas tardes, soy Gustavo Báez, residente de primer año de psiquiatría del Hospital El Cruce. Un gusto. Hola.
Hola, yo soy Gustavo Kuzminski, soy médico hematólogo. Bueno, durante unos años, muchos años, fui el jefe del servicio de hematología y la unidad de trasplante hematopoyético del hospital. Ahora quedé como consultor, pero desde el inicio planteamos una actividad con los residentes que están en la unidad de trasplante hematopoyético que llamamos, en este caso ahora es el martes sanguinario, le decíamos en una época, o el martes literario. Y además se creó en el Hospital Austral un grupo de medicina narrativa con la licenciada Belén Mata, el licenciado Matías de Bernardi y Andrés Villa, que es del servicio de pediatría. Entonces, con los residentes que rotan en la unidad de trasplante, lo que hacemos todos los martes, antes de la recorrida, tomamos 20 minutos para hablar de un texto que yo previamente les he enviado el día jueves o viernes, y sobre eso se hace como un trabajo que suele a veces aplicarse a la tarea. Y hoy me acompañan dos residentes. Mucho gusto, mi nombre es Paula Navarrete, soy de primer año de Clínica Médica y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Matías Valdés, mi nombre, también R1 de Clínica. Así que, bueno, un gusto estar acá y un gusto participar de esta reunión con no solo médicos, sino también otra parte del equipo de salud. Bueno, y ya habiendo presentado a todos los residentes que nos acompañan, lo que vamos a hacer primero, y esto lo vamos a hacer todos, aunque después vamos a escucharlos más a ellos, pero después podemos hablar todos, vamos a hacer un ejercicio largo de esto, pero simplemente cerrar los ojos un ratito otra vez, que los deben haber cerrado desde ayer que están cerrando los ojos, pero lo que quiero que focalicen ahora es, cuando cierren los ojos, es que piensen. No les voy a hacer escuchar respiración y todo eso porque no tenemos tiempo, porque llegaron todos muy tarde. Pero sí quiero que traten de pensar esa primera vez que escucharon los martes sanguíneos ellos, o los jueves, no sé, me perdí qué día, los martes sanguíneos, o el taller de medicina narrativa al que iban a ir, o yo cuando escuché que Silvia me dijo eso, medicina narrativa, cuando empezaron a escuchar la palabra medicina narrativa en los espacios donde están, y traten de pensar qué pensaron ahí en ese momento, no sé, qué fantasías tenían con lo que podía llegar a suceder en ese espacio de lo que iba. Entonces ustedes también cierren los ojos un ratito y si tienen un papelito para anotar esas 3 palabras y si no, se las piensan para ustedes y nada más. No anoten, no hace falta. Imágenes, sensaciones, pensamientos que les hayan aparecido. Ahí llegó Román. Ahí llegó Román, ahí está. Hola Román. Román siempre Estábamos igual, esperando. no cambiaste, siempre lo mismo. Muy bien Román, igual, muy bien. Te pusiste camisa y todo, qué bueno. Bien, bueno, más o menos pensaron sensaciones y eso. Ahora les pido que cierren de nuevo los ojos un segundito más y que piensen ahora que ya transitaron un poquito de esto, si esas sensaciones que habían pensado inicialmente tenían algo que ver con lo que ahora aprendieron que es la medicina narrativa o que son estos espacios. Y cuando tengan, abran los ojos y nos seguimos mirando. Bien, y pensando esto, la idea no es que nos escuchemos todos, yo les cuento, yo lo primero que pensé cuando Silvia me lo nombró fue que esto, no sé de qué me estás hablando, de con qué se come esto, no sé, yo estudié medicina, no estudié letras, no, todo era no me quiero meter en esto hasta que me di cuenta que sí, que Silvia tenía razón, que lo que yo estaba haciendo era sin saberlo medicina narrativa y me entusiasmé. Y entonces la idea ahora es que los chicos y las chicas que vinieron nos cuenten un poco sus experiencias con esto, ¿no? Esto sí, por ahí ustedes que nos cuenten qué esperaban o qué pensaron cuando empezaron a hacer estos espacios, que les ponían en el programa, tienen esto, ¿qué vamos a hacer? Y después el que tenga ganas de contarnos qué es lo que hicieron y qué sienten que les da como constructivo para su vida profesional el atravesar estos espacios. Y si quieren contar experiencias, si quieren contar situaciones, los escuchamos y la idea de este conversatorio es eso, conversar, escucharlos y animarnos a preguntarles lo que tengamos ganas de preguntarles de cómo ellos, con estas 3 personas que los guían, llevan a la práctica estas actividades. Así que no sé si alguien quiere...
Muy valiente. ¿Está encendido? Bueno, al principio fue como mucha incertidumbre, ¿no? Desconocimiento, o sea, no sabía qué era la medicina narrativa, no sabía que existía la medicina narrativa. Nos ponen este taller y ¿qué es esto, no? Como realmente hasta ahora siento que todavía no sé exactamente qué es y sin embargo siento que es necesaria, es como muy contradictorio. Pero bueno, una vez ahí nos encontramos con un espacio que nos permitía conectar mucho con nuestras emociones también, que generalmente en los espacios de medicina, en el servicio, justamente es con lo que no conectamos muchas veces, ¿no? Que lo dejamos como más de lado, a pesar de estar en contacto con cosas como el dolor, la alegría, ¿no? No sé, el proceso de enfermedad de las personas, cosas muy, muy, muy dolorosas para el ser humano. Sin embargo, a pesar de estar enfrente de todo eso, los profesionales como que la emoción, bueno, no, de lado, ¿no? Acá hay que pensar, hay que resolver, hay que ver qué hacemos, hay que actuar, hay que atender. En este espacio nos enseña que no, que esto es muy importante también, ¿no? Atravesarlo de esta forma, poniendo también nuestros sentimientos, porque la realidad es que no los podemos dejar de lado y que justamente eso hace que nuestra atención sea mucho mejor para el paciente, ¿no? Que da otra calidad de cuidado. A mí al principio me costaba mucho el espacio porque sentía que era un espacio donde me mostraba muy vulnerable, ¿no? Yo siempre lloraba, no sé si me viste una vez, pero lloraba todo el tiempo. Y es como que yo decía, no quiero ir, o sea, de verdad, no quería ir, pero porque me angustiaba, porque tenías que poner ahí lo que sentías, ¿no? No había chance de que eso no exista en el taller. O sea, en el taller eso estaba, había que ponerle cara a eso, a lo que nos pasaba a nosotros, a lo que le pasaba al paciente, a las historias que ya traíamos de los pacientes, a las historias que también personales se reflejaban en los pacientes, porque eso también nos pasa mucho. No sé, yo soy mamá y estoy haciendo pediatría y es como que, o sea, cada niño ahí uno imagina la vida de su hijo también, ¿no? Y vos decís, este niño tendría que estar en la escuela, tendría que estar jugando, no tiene que estar acá. Y también lo relaciono mucho con las cosas personales y está bueno eso. Qué sé yo, creo que también es una forma de atender mejor a las personas, de generar otra empatía, otro vínculo. También conocer la historia del paciente. No sé, una historia personal que tengo, me acuerdo una vez que, bueno, tenía una arritmia, me medica el cardiólogo. La medicación no me hacía nada, me bajaba la frecuencia, me sentía mal, era como que... Entonces cuando voy, le cuento toda mi historia, ¿no? Yo era mamá sola, tenía un bebé recién nacido, un nene de 2 años, me estaba volviendo loca, trabajaba, o sea, era como un montón todo. Yo le cuento todo eso y la médica me dice, bueno, si tenés sueño, dormí, y si tenés estrés, salí a caminar. ¿Me está escuchando lo que me está diciendo? No. Y encima lo peor de todo es que yo tenía acceso a mi historia clínica porque yo trabajaba ahí, ella no lo sabía. Cuando voy a ver la historia, ¿qué había puesto ella esa consulta? Ella puso no adhiera al tratamiento. O sea, de todo lo que yo le había contado, ella solamente puso no adhiera al tratamiento. Aparte, como que si un paciente no adhiera al tratamiento, nosotros también somos responsables en eso y hay que buscarle la vuelta para que adhiera al tratamiento. Y tampoco esa era la idea, igual yo le conté un montón de cosas y ella puso que yo no adhería al tratamiento nada más, ¿no? Y ahí terminó la consulta. Obviamente nunca más volví con esa profesional, ¿no? Pero después también, no sé, en el espacio de la atención nuestra en el hospital, teníamos un caso de un chico con síndrome de Duchenne, donde se juzgaba mucho a la mamá también. Era una historia muy particular esa. Yo le comentaba a Beatriz el otro día que yo no la conocía, solamente conocía lo que me contaban los otros enfermeros, porque yo recién entraba ahí. Y los demás te decían como que no, es una mala madre, no viene a cuidar al hijo, y no sé, todas unas cosas así medias raras. Resulta que un día en el que yo estaba muy atareada, muy atrasada con muchas cosas, tenía que hacer el pase de guardia, todo. Esa mamá quería hablar conmigo, yo me di cuenta que quería hablar conmigo, entonces tuve que parar y escucharla. Me cuenta toda su historia, me cuenta de sus otros nenes, era mamá soltera, tenía más hijos con la misma patología que su hijo que estaba internado. Uno en silla de ruedas, el otro estaba empezando a perder la movilidad. O sea, y ella, yo no sé cómo hacía con su vida, esa mujer no sabía cómo estaba de pie cuando me empezó a contar todo eso, ¿no? Entonces también escuchar a las familias, entender que no se puede hacer todo y que si esa persona está haciendo lo que puede, uno tiene que también poner de su lado, ¿no? Porque las enfermeras muchas veces, escuché la frase literal, yo no soy la mamá, o sea, yo no tengo que hacer esto, no soy su mamá. Pero estamos ahí para cuidarlo.
¿Y sentís que haber transitado este espacio con Bea te ayudó a poder escuchar Obvio, más? porque justamente es esto, escuchar al otro, y nosotros muchas veces no lo hacemos, y más cuando estamos a full, todo para allá, todo rápido. Entonces, escuchar al otro y conocer la historia del otro cambia también cómo nosotros lo atendemos, y cambia la visión también del equipo de trabajo que lo está atendiendo. Así que sí, muy importante me pareció. Bueno, ¿quién más? ¿A alguien más le pasó lo que le pasaba a ella de que al principio decía, no quiero ir, ¿a dónde estoy yendo? No, toca de nuevo este espacio, ¿o todos entraron de entrada a entregarse? ¿Cómo lo vivieron eso? Porque vieron que a veces, no sé cuánta gente acá da talleres, pero es disruptivo, ¿no? Esto cuando lo empezás a plantear, todos están acostumbrados todos a que viene la clase y venimos nosotros con estas cosas. Se incomodan un poquito al principio, ¿no? Y Bueno, a mí particularmente no. Creo que fue un espacio que disfruté desde el primer momento, aún sin saber de qué se trataba. En eso compartimos en la primera sensación. Creo que nosotros, al menos el espacio con Ignacio, yo lo tengo desde que ingresé a la residencia. Ahora estoy finalizando mi tercer año, o sea que son 3 años compartiendo distintas actividades, digamos, o distintos grupos de personas, los que formamos el espacio. Al principio creí que era un lugar donde se podía ir a llorar tranquilo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como, bueno, alguien está escuchando esto, alguien que está al lado mío siente algo parecido. Creo que fue un espacio de acompañarse desde el principio. Aún lo mismo, tal vez no entiendo todavía del todo de qué se trata medicina narrativa. Creo que igualmente lo fuimos hablando entre las distintas actividades que transitamos, y es muy interesante también cómo cada encuentro se torna algo diferente. Sigue siendo un espacio de acompañarse, sigue siendo un espacio donde yo creo que es parar un poco la pelota a la dinámica que tenemos dentro del hospital, que no deja de ser un ambiente muy hostil, que no deja de ser un espacio que habita el dolor, que habita el sufrimiento, que hay patologías que más allá del paciente, ¿no? que involucran a todo un grupo familiar. Y también estamos nosotros en todo eso. Entonces creo que fue un poco este es mi trabajo. Muchas veces eso torna una dinámica con mucha furia, pero no quiero perder la sensibilidad. Entonces, creo que también el espacio de medicina narrativa es un poco el paciente como sujeto y yo también en esa relación. Y cómo puedo ir destrabando algunas cosas que me van sucediendo, como también salud médica se llama nuestro hospital, el espacio que hacemos con Ignacio. Y dentro de, no sé, tal vez las actividades que hacemos hay una que son con pelotas de colores, verde, amarilla y roja. Y bueno, a ver cuándo sos un rojo y cuándo sos un verde. Y eso puede pasar en cuestión de minutos, horas, una mañana, lo que sea. Y bueno, nada, y también es un momento, creo, de fortalecer vínculos de trabajo. Así que para mí sigue siendo disfrutable desde el principio, tal vez con otra connotación. Sí, yo creo que adhiero bastante, bueno, trabajamos en el mismo espacio. Yo el primer año que a mí me agarró el primer año de pandemia, así que no existió nada de todo esto, y después llegó un poco Ignacio, yo creo, cuando Ignacio llegó dijo, este servicio es una olla que está a punto de explotar, y la verdad es que yo estaba completamente de acuerdo, no me lo olvido más. Y un poco lo que dice Steffi, para no ser reiterativa, la verdad es que eso, yo bueno, tuve la suerte de cursar con Nico la facultad, y la verdad es que ya en la facultad había algo de todo esto. De hecho, no me olvido el trabajo final de pediatría, que sí, está Rosina también, ya la vi ahí. Así que un poco de esto, sin el título de medicina narrativa, yo ya lo venía palpando desde más chica, digamos, y creo que es completamente necesario. Se da la casualidad que justo las chicas y nosotros estamos en unidad cerrada, que creo que también le agrega un condimento especial a todo eso, al dolor, a las familias, a la patología, que por ahí uno en lo cotidiano lo deja de largo. Y la verdad que ese espacio para mí fue completamente necesario. También lloré mucho en ese lugar, pero creo que me quedo también con lo último que dice Steffi, que es muy bueno para fortalecer los vínculos. Uno se da cuenta en ese lugar que no está solo, que al de al lado le pasó lo mismo ayer, hoy o le va a pasar mañana.
Y también sirve para limar un poco asperezas, porque la verdad es que entre los grupos también existe un poco de eso y saber que el otro o contestó de tal manera o actuó de tal manera porque estaba viviendo una situación por ahí de estrés que uno no supo ver en ese momento. Así que en nuestro caso, salud médica, la verdad es que de muchas formas distintas, porque Ignacio supo encontrarnos, así como por ahí nosotros estamos acá, siempre hay gente que por ahí está más reticente a hablar de sus sentimientos o de las cosas que le están pasando. Logró que cada uno desde su lugar pueda comentar un poco y ver cómo se iba sintiendo. Yo creo que es una experiencia que para mí, o al menos en nuestra residencia, fue muy fructífera. Sí, bueno, yo capaz fui como el más reciente, ahora escuchando a las chicas que empezamos con esto. Yo la primera vez que con Gus tuvimos una experiencia de esta de medicina narrativa, medio que no entendía nada. Yo dije, bueno, vamos a discutir una pieza literaria, lo cual me parece bien porque siempre me gustó eso. Y bueno, después, unas búsquedas de Google después, agarró un poquito más qué era. Y la verdad que me parece muy fructífero, me parece que, algo que también hablamos un poquito en el taller de bioética, es un instrumento, creo yo. Es algo que para una atención médica hoy en día que, con todo lo bueno que tiene y su lado malo de tantos estudios nuevos, estar sentado en la computadora y poder ver toda una historia clínica y armar algo en nuestras cabezas con lo que vemos y poder tener una herramienta que nos permita contextualizar al paciente, saber que la esfera objetiva, a la que tanta atención le prestamos siempre, no está por encima de la esfera subjetiva, de la subjetividad del paciente y de su familia, que es una parte importantísima de la atención, que si se deja de lado, pues una mala relación médico-paciente, y eso complicar la atención, complicar la adherencia de los pacientes. Me parece algo que, incluso si uno lo quiere llevar al lado, salir de lo más académico y llevarlo a lo práctico, yo creo que es un instrumento que nos viene muy bien, y también, tanto agarrándolo al lado de los pacientes como de las chicas, me gustó el nombre, salud médica, agarrándolo por ese lado también es un buen instrumento para nosotros, de capaz esa siempre transferencia emocional que hacen los pacientes y sus familias con nosotros, de esa demanda implícita que ya hay en la atención médica, que uno, capaz nosotros somos recientes no, pero siempre supongo que todos los médicos tienen esa demanda implícita del paciente que va buscando algo, va con un diagnóstico o va a recibir un diagnóstico, y esa carga se deposita en el equipo médico de tener que responder a esa demanda, que no me parece menor. Entonces también capaz aportar un espacio donde desde las letras, que me parece algo muy lindo, poder descargar eso es súper enriquecedor. Así que capaz mi sinopsis sería que lo tomo como herramienta y lo tomo como catarsis, quizás. Bueno, un poco como complementando lo que decía mi compañero, que en sí era cierto, la parte de la narrativa para nosotros era un poco desconocida. De donde yo vengo, soy colombiana, no teníamos tanto énfasis en esa parte. Estábamos como más enfocados en qué hacer con el paciente que entender en pro todo lo que corresponde al paciente. Entonces, digamos que cuando la primera vez que hicimos como el compartir de esta parte literaria que nos invitó el Doc Gustavo, me llamó mucho la atención, incluso solamente escuchar cómo interpretaban mis compañeros lo que acabábamos de leer. Cómo pensaba mi compañero de lo que acababa de interpretar del pequeño texto, de la lectura. Algunos ya habían leído o habían conocido el autor, ¿sí? Y empezábamos como a relacionarlo con cosas del paciente que pasaban, cosas que vemos en el diario vivir y que simplemente pasa así y no nos damos cuenta. Entonces, fue un espacio como de liberador, de una forma muy bonita para, digamos, el de leer lo que está pasando en el día a día
y que te lo diga una página sin que tú te des cuenta. Entonces era una forma muy bonita de describirlo, así lo sentí, así me gustó la actividad y de verdad que me siento muy agradecida de haber tenido esa oportunidad de pasar ese momento en donde pude conocer a mis compañeros, a mi staff, al especialista también, hematología, y me hacía recordar también que hay otras facetas que puede que tenga el paciente, que yo no solamente miro un cuerpo, sino que miro un ser, en donde puede ser mucho más profundo que cualquier otra cosa que yo esté estudiando para entender su patología. Entonces, de verdad que la disfruté mucho en el tiempo que estuve ahí. Aún sigo profundizando un poco el tema porque me gusta la lectura, a veces da tiempo para leer, a veces no, para leer cosas que le gustan a uno, pero de verdad que me gustó mucho y quisiera seguir compartiéndolo. Gracias. ¿Por qué no puede seguir? Es un año, es que ¿no? rotamos, sí, es como una rotación que va, compañeros vienen. Es una actividad del servicio. Del servicio solo. Sí. Está bien, está bien. Bueno, hay que expandirla. Claro. Tenemos un taller con Andrés y con otros que hacemos del hospital, pero esto es del servicio. ¿Quién más? Ahí tiene un relato. Que recién de clínica. Si quieres el primero y sigo yo. ¿Sí? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Disculpen si los hice esperar. Estaban esperando. Bueno, yo soy Rojas Salinas Román, soy residente de primer año de kinesiología del Hospital del Cruce. Y bueno, hablando un poco de lo que estuvieron hablando los compañeros, primero que nada, mi expectativa con medicina narrativa era, primero dije, bueno, es un taller que vamos a trabajar la forma de hablar. Digo, ¿cómo comunicamos a los pacientes? Yo pensaba eso de primera medida. Que bueno, después, o sea, a medida que fuimos haciendo los talleres, un poco dio con la mano con eso. Pero como que la idea mutó. Yo dije, primero, ¿cómo hablamos con los pacientes? Pero ¿qué nos falta ahí? ¿Cómo escuchamos? Nos falta la escucha activa. Bien. Que eso es muy importante. Demasiado. Demasiado importante. No, bueno, por la duda. No, bueno, que es, para mí es muy importante el tema de la escucha activa y bueno, cómo, o sea, para ser más escueto, digamos, no filosofar tanto, o sea, en el día a día me cambió mucho porque es como que vos tenés otras herramientas para abordar el paciente, o sea, como kinesiólogo la típica, nosotros vamos a trabajar con los pacientes en la terapia y no tengo ganas de hacer ejercicio, te dice el paciente. Y lo que se pasa entre colegas es como, no, este paciente es un hinchacoco, no quiere hacer nada. Y vos vas, te acercás y les dices, che, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Y él te va transmitiendo todo lo que le pasó. Y vos decís, pucha, o sea, es recontraentendible. Que bueno, ahí es un poco como la típica, bueno, tanto médico, kinesiólogo, psiquiatra, enfermero, etcétera, como que nosotros aplicamos la regla de juego. Tipo, vos estás mal, la terapéutica es esta. Y no hay un ida y vuelta. O sea, no hay un vínculo que se forma. Obviamente siempre hay como un límite, tipo, estás hipotenso, necesitas Nora, va Nora, no hay otra. Pero ponele, empezar a crear las reglas de juego en conjunto, que no sea un yo te doy y vos tenés que aceptar. Y lo empecé a aplicar como kinesiólogo y la verdad que me sirvió un montón, mejorás la relación con el paciente, transmitís mejor la información a la familia, porque bueno, sabés medio qué temas podés abordar con tranquilidad, qué temas no, y cuando los transmitís a los compañeros de trabajo, algunos aceptan, y otros como que bueno, es la vieja escuela, como yo voy, te doy lo que necesitas, y como dijo Magali, aceptás o no aceptás, es así. Y no, la verdad que para mí es un espacio que sirve un montón. Bueno, de ese lado con relación con el paciente y bueno, acá con mis compañeros, que bueno, el espacio que nos dio Beatriz nos sirvió un montón para fortalecer los vínculos entre profesionales, porque también está esto que bueno, le habrá pasado a la mayoría, que hay también un juego de roles, tipo hasta dónde llega el médico, hasta dónde llega el kinesiólogo, el enfermero, el psiquiatra, como que con este espacio es como que nos ponemos todos en un plano terrenal, como diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos?
básico, ayudar al paciente. Después, egos, etcétera, va por otro camino. Que bueno, eso la verdad que es algo que valoro un montón de esto y me sirvió también un montón para el día a día con todos mis compañeros. Más que nada eso. Bueno, a diferencia, digamos que acerca de cómo me enteré de esto de la medicina narrativa, realmente no la busqué. La medicina narrativa me encontró por una experiencia que tuve con una paciente. Digamos que yo tengo dos tipos de demostrar mi interés y mi empatía por las personas. La primera es siendo muy crítico y exigente conmigo mismo y con diferentes personas a las cuales yo trato, como mis compañeros de residencia, y la segunda es siendo muy sensible y empático con los pacientes y con absolutamente el resto de los seres humanos. Tuve la oportunidad de compartir con una paciente sobre ese lazo que se hizo, relación médico-paciente, y ella afortunadamente nos escribió una carta a la residencia de clínica médica del Italiano, y pues la voy a compartir con ustedes. Los pongo en contexto un poco de todo esto. Ella es una paciente de unos 68 años, médica, emergentóloga, ya jubilada, que se internó por disnea. Le sentía falta de aire. Dice así: queridos hermanos, pues por juramento hipocrático lo somos y pertenecemos a esta noble profesión. Escribamos pues con letra clara para que otros puedan entendernos. A vuestra solicitud va mi buena letra. Sufrí una complicación de una biopsia guiada por TC. La sensación fue horrible, me ahogaba, no podía ingresar ni sacar aire, ni hablar ni pedir auxilio. En la soledad del box, sin acompañante, sin guardapolvos, sin otro humano. Lleno de tintines electrónicos, en soledad, más desnudos que vestidos, desvalidos, inermes, con miedo e incertidumbre, angustiados. ¿Y ahora qué?, me pregunté, pero creí en el guardapolvos y me entregué, no tenía escapatoria. Había hecho un hemoneumotórax y después viene un listado: oxígeno, TAC, cirugía de tórax, quirófano, sala de recuperación y soledad. Cada tanto una pregunta: ¿cómo se siente? Me suena tan distante el usted. Desearía una mano tibia. Y ahora viene otra lista: terapia, piso, controles, estudios radiológicos, laboratorios, guardapolvos, evaluaciones, alta. Los míos, alta. El paciente, alta. Firmo yo. Postdata, quiero ser breve. Mi consejo es que se sientan haciendo el personaje del paciente. Y aquí fue cuando yo hice un análisis, y gracias a Ignacio que me estimuló para hacer ese análisis, traté de desglosar un poco las palabras de esa paciente en tres grandes aspectos. Ella primero, en el aspecto número 1, cuando empieza escribiendo la carta, nos dice, pues por juramento hipocrático. Entonces trata como de decir, mira, a pesar de que yo soy una paciente, te voy a hablar desde el punto de vista también como una colega. Y nos empieza hablando como una colega hasta que ella dice, sufrí una complicación del neumotórax. Y ahí es cuando yo puse un título de la caída del guardapolvo, a lo cual así lo interpreté. Ella estaba fuerte, totalmente lúcida por el estado en el que estaba, y de un momento a otro se le cae el guardapolvo y se tiene que internar como una paciente. La segunda parte del escrito yo la llamé el cuerpo intervenido de la voz olvidada, en el cual ella siente que hacen muchas cosas en pro de su bienestar, pero a pesar de todo eso no tiene esa mano tibia, esa empatía. El usted le suena demasiado distante. Partiendo de ese principio, digamos que pide relativamente ayuda, compartiendo conmigo esta experiencia. Y la tercera parte de esta carta, la cual yo llamé alta, herida abierta, en el cual ella nombra 3 veces la palabra alta, y a mí me da, cuando ella me la leyó a mí,
me daba como un sinsabor en la boca, como ella realmente no está convencida de que le diéramos el alta, porque salía con más dudas que respuestas, y realmente esa es la realidad de lo que es el paciente en este mundo moderno. Es una persona angustiada que entra con un problema, que se encuentra con un mundo afortunadamente muy tecnológico, que tenemos muchas formas de diagnosticar, algunas veces curar, la mayoría del tiempo tratar, pero siempre nos olvidamos de lo más importante, que es cuidar y paliar. Partiendo de este principio y resumiendo un poco todo lo que dije, no sabía lo que era la medicina narrativa. Les digo, la medicina narrativa me encontró por medio de esta experiencia tan bonita, y con lo que yo me quedé de todo esto realmente fue con hasta qué punto nosotros como personal salud nos sentimos como el paciente. Cuando ella dice postdata, siéntanse, mi consejo es que se sientan como el paciente. ¿Hasta qué punto nosotros nos sentimos como el paciente? Porque claro, hay una muy delgada línea entre la empatía y generar cierto grado de vulnerabilidad desde el punto de vista emocional y afectación, porque estamos en un área de trabajo totalmente profesional que hay que responder por más cosas. Entonces, bueno, nada, agradecido por esta invitación y gracias por haberme escuchado. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos más o menos de esta mesa, que lamentablemente empezó tarde porque nos gustaría escuchar a todos, pero no vamos a poder. Yo lo que siento es, nada, veo en ellos que evidentemente algo será de ellos, algo será por los talleres que hacen, pero hay como un proceso, ¿no? De una lectura de lo que es la salud, la enfermedad, la vivencia con los pacientes, como muy trabajada, evidentemente, ¿no? Entonces, en estos últimos minutos me gustaría, no sé si alguno quiere, porque estoy preguntando yo, si alguno quiere preguntarles algo, aprovechar los que los tenemos acá. Carlos. Y no, tu nombre no me acuerdo. No, simplemente para acotar brevemente, para mí fue, más allá de todo lo que hicieron los chicos, como parar la pelota en medicina narrativa y pensar un poco, ¿sí? En medio de la vorágine de el día a día, el trabajo, todo lo que uno hace casi sin pensar cotidianamente, y es, bueno, este lugar es para pensar, ¿sí? Para pensarnos nosotros, para pensarnos en relación a los pacientes, y eso no es poco en el ámbito en que nos movemos. Por otro lado, las herramientas de medicina narrativa también, en mi caso particular, en psiquiatría, también siento que me ayudan a, por ejemplo, en la confección de una historia clínica, poder enriquecer esa historia más allá de la mera descripción de capacidades o funciones mentales superiores, atención, memoria, sensopercepción, y darle una mayor riqueza a la historia clínica para el médico, para otro médico que la lea, y para entender mejor la subjetividad del paciente y qué es lo que le pasa más allá de una mera descripción de síntomas. Entonces, ese espacio, parar la pelota, mirar, esperar, pensar y en base a eso reflexionar sobre el trabajo de uno y cómo lo puede cambiar para un fin último que es el bien del paciente, me parece muy importante. Comentario. Ustedes no me conocen, yo soy médico cardiólogo y soy el presidente de la SAMEN, de esta Sociedad de Medicina Narrativa, y la verdad que escuchar el trabajo con los residentes es una felicidad absoluta para nosotros. Es nuestro sueño que todos los hospitales tengan talleres de encuentro y de reflexión, y muchos de los problemas que ustedes plantearon son los problemas que nos siguen acompañando aún hoy día, las dudas, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Así que realmente muy contento. Ahora voy a un aspecto técnico, porque estamos debatiendo cómo se hace medicina narrativa en los hospitales, ¿sí? Uno de los temas que está dando vuelta es el tema de la literatura. Yo quería preguntarles a ustedes si esta experiencia de talleres
los llevó a leer más? Si están leyendo más, están leyendo novelas, están leyendo cómics, ¿ustedes dirían que están leyendo lo mismo de antes o qué cambió? ¿Hay algo que cambió desde ese punto de vista? No voy a decir que estoy leyendo más porque estaría mintiendo, pero sí me di cuenta que estoy más interesada. Más que nada porque en realidad, si me pongo a pensar en novelas, siempre están atravesadas por enfermedades, ¿no? No sé, tampoco leí tantas novelas, ¿no? Pero qué sé yo, del amor y otros demonios. Tiene rabia y la encierran en un convento como si tuviese un demonio, qué sé yo. Siempre la literatura está mucho atravesada por enfermedades. Y en las descripciones literarias, uno encuentra descripciones que no encuentra en el paciente cuando le viene a decir, ¿no? O sea, el dolor está escrito de una forma que uno lo siente, pareciera. La angustia, vos lees eso y a vos te angustia. El paciente está sintiendo lo mismo, pero probablemente no lo pueda decir con esas palabras. Entonces me parece como que es muy rica la literatura en ese sentido, ¿no? Para aprender a interpretar estos sentimientos de que los pacientes a veces les cuesta mucho expresar. Particularmente eso. ¿Alguien más está leyendo más? ¿Alguien está leyendo más? ¿Sienten que leen más que antes? Así levanten la mano, vamos a hacer otra vez. Sí. Más que leer. Más que leer más, porque es cierto, uno lee más cuando tiene tiempo, exactamente. Más que leer más, uno sí se sienta a analizar lo que uno alguna vez leyó. Que eso hace parte de la medicina narrativa. Cuando éramos estudiantes, tanto los licenciados como nosotros, los médicos, nos sentábamos a leer un libro y leíamos la historia natural de una enfermedad y cómo empezaba la enfermedad a evolucionar de acuerdo al tiempo y qué hallazgos al examen físico se tenían y por qué esos hallazgos eran de esa forma. Esa era una persona capacitada para hablar en términos médicos sobre cómo un paciente vivió esa enfermedad. Entonces, no he buscado autores de medicina narrativa, lo único fue que me remonté a algo muy atrás, un médico canadiense que creo que era de apellido Osler, y algo tenía que ver con la medicina interna, con la clínica médica, y él decía casualmente, sí, es un chiste, que casualmente el hombre decía curar muy escasamente, tratar cuando sea posible, pero acompañar siempre. Entonces prácticamente eso me puso los pelos de punta y yo dije, wow, ¿qué es esto? Llevo haciendo medicina narrativa casi 8 años desde que empecé a estudiar medicina, entonces fue una locura. Bueno, sí, un par de cosas. Primero un comentario, las residencias pueden ser lugares de mucha violencia y maltrato también, ¿no? Por ejemplo, existe la guardia castigo en algunos lados. Vamos a implementar, a ver qué les parece la novela castigo, un buen método para la medicina. Novela castigo, claro, tenés que estar leyendo 12 horas. No, bueno, pensaba en esto que ustedes llegaron ahí a la medicina narrativa, como también lo pensamos nosotros, será bibliografía médica en chino, o por ahí un círculo de lectura o algo así, y después se encontraron llorando, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban antes esos malestares? ¿No? Es decir, era como o llorar o negar, ¿no? Yo me pregunto si pueden hacer un recuerdo retrospectivo de qué cosas estaban tramitando de otra manera anteriormente. ¿Se entiende? Y lo otro es, este tipo de prácticas no son frecuentes en nuestras comunidades de práctica, ¿no? Como que el tiempo, el apuro, todo eso que ustedes están relatando, parece reñido de alguna manera, ¿no? Entonces, si ustedes, ¿cómo piensan ustedes que esto puede impactar en su práctica futura, una vez fuera de este espacio de formación, con asunción progresiva de responsabilidades, bajo supervisión y demás? ¿Cómo piensan que pueden sostenerlo o cuáles pueden ser las vicisitudes de este aprendizaje? Retomando... No, tratando de orientarme en la primera pregunta que hiciste, creo que no ese malestar que en lo personal manifesté muchas veces como un llanto en el encuentro que teníamos,
durante mucho tiempo, e incluso yo ya terminé la actividad y hoy en día te lo puedo confirmar, se convierte en enojo, en bronca, en sensación de malestar, ya sea con el trabajo, con el paciente, lamentablemente muchas veces, y con los propios compañeros. Es difícil encontrar ese lugar. La verdad es que a mí me sirvió los encuentros que teníamos justamente para identificarlo. Pero bueno, la vorágine del día a día uno a veces pierde un poco el foco, es la realidad, y cuesta. Pero yo trato de tomarme el trabajo y decir, bueno, esto me está pasando por esto, porque no encuentro todavía dónde manifestarlo. Y esto se asocia un poco a la pregunta anterior. Creo que yo encontré, ahora habiendo terminado estos encuentros y siguiendo en un régimen, digamos, complicado como es el laburo en el hospital y los tiempos y la demanda de la profesión, en la lectura. Yo lo oriento para ese lado. Muchas veces me encuentro leyendo cosas médicas y digo, ¿para qué seguir? Pero siempre con un tinte de esto, de novela, de sentir un poco más del lado del paciente o de ponerme más en un rol, no tanto de lo técnico, que para eso están las cosas que leemos propias de la profesión, sino más bien de los sentimientos y de cómo se sientan las dos partes, desde el médico al paciente. Bueno, yo de la lectura de hace un buen tiempo hasta ahorita que retomamos con el grupo a leer, la verdad yo dejé un libro a medias y me gustaba mucho, o sea, me apasionan los libros, me gusta ver el libro y bueno, qué rico es poder terminar un libro, pero se me había olvidado un poco como, hombre, volver, retomar un libro, disfrutarlo como tal. Y el último libro que había dejado a medias era El extranjero de Albert Camus. La verdad que no tengo, digamos, algo que sea relación médico-paciente o algo que yo esté leyendo hasta el encuentro que hemos tenido de que, bueno, existe algo, algunas lecturas que yo puedo relacionar con mi paciente y digamos, con las vivencias del día a día. Y eso fue lo que me llamó mucho la atención. Aparte que un día tomamos un fragmento de una lectura que me gustaba mucho, que era de Edgar Allan Poe, El corazón del ator. Lo recordé porque Edgar Allan Poe me gustaba mucho cuando era mucho más joven, demás, entonces me gustaba mucho esa lectura, me gustaba él cómo desglosaba cada sentimiento, cada punto de lo que él veía, cómo lo interpretaba y hacía todo un universo de cómo miraba la forma y las cosas. Entonces me hizo acordarme de esa pasión que lamentablemente por el tema de la residencia, de que tengo que leer lesión renal aguda, que tengo que leer no sé qué, que tengo, sí, se olvida y hombre, o sea, la pasión que te genera leer algo que te gusta, que te despierta algo en el ser, digamos que me lo despertó ese momento que empecé a vivir con el grupo. Eso quería. Bien. Mínima. Muy cortita. Que acá me están por cucaracha, me están diciendo que tengo que cerrar horario. No, quería decir, bueno, por un lado, quedaron muchos que no pudieron compartir, pero agradecerles esto, pero también me vino esta frase más trillada, el que solo de medicina sabe, poco sabe, ¿no? Y creo que a veces hay que mirar estos sistemas donde no se deja lugar para que haya otras cosas que no sean solamente medicina. Y me acordé algo de la última reunión que tuviste vos y trajiste una película que es Esperando la carroza, le dijiste a todos, ¿la vieron? ¿No? Y todos miraban así con ojos, y esa mujer que dijo, ¡basta! ¿No? Digo, ahí también hacemos literatura, ahí también podemos traer los relatos, ¿no? Que creo que también es este arte, ¿no? No solamente el texto, que a veces ni hay tiempo, o tenemos que darnos tiempo, pero sino también es el escuchar esos relatos. Hace poquito hicimos un trabajo donde ellos se pusieron en lugar de pacientes y fue una maravilla, no lo grabamos ni nada porque era de un nivel de intensidad muy alto, pero ahí hicieron narrativa, ahí armaron los textos de estos pacientes que trataron, que marcaron en ellos, y yo eso lo considero muy narrativo, porque el texto eran ellos. Bueno, acá me levantaban la mano más personas, pero a mí me están haciendo gestos, otros gestos de que terminemos a horario y vamos a terminar y 45 en punto, como estaba planeado, y porque fueron y 44, ¿no? ¿No? Y 43. Y en estos 2 minutos que quedan, yo lo que quiero, primero agradecerles a que vinieron todos ustedes a dar estos testimonios y a contar lo que hacen y lo que les genera esto que hacen en estos lugares, y también agradecerle a Beatriz
a Gustavo y a Ignacio y a todos los que estén acá que hacen algún tipo de formato parecido en el lugar donde estén, y a mí mismo, porque yo también lo hago, y como lo hago, sé lo que cuesta, ¿no? Sostener estos lugares, sostener estos espacios, porque son disruptivos en general en muchos lugares, entonces lo hacemos porque nos gusta, porque nos damos cuenta que sirve o pensamos que sirve. Ahora, hoy tenemos en esta mesa, pareciera bien explicitado que sirve, porque estamos escuchando relatos sumamente interesantes de lo que a los chicos les pasa haciendo esto, y con esto lo que quiero es como animarnos a seguir haciéndolo, ¿no? Vos preguntabas cómo lo ven después a futuro. Bueno, espero que lo vean también queriendo replicarlo esto después y queriendo tomar la rienda, digamos. Nosotros, los que nos estamos formando, nos hemos formado, somos igual que ustedes, pero como un poco más viejos nada más, pero con ganas básicamente, ¿no? Y me parece que eso es el motor para que sigamos haciendo estas cosas, son las ganas que tenemos de hacerlo y lo que nos pasa. Yo siempre hablo con mis compañeros de pediatría que no tenemos un espacio de salud médica. Yo lo tuve como residente porque se creó en el hospital cuando yo era R4, y ahora no lo tengo, pero el estar coordinándolo es como si lo tuviera, digamos, porque a mí me es medio egoísta lo que digo, pero lo hago porque me hace bien a mí también, ¿no? Y creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Entonces me parece que esta mesa estuvo buenísima, que la hayan pensado, no la pensé yo, a mí solo me invitaron a moderar, pero que la hayan pensado para traer las voces de ellos, porque siempre estamos hablando nosotros de lo bueno que es, y a ver, escucharlos a ustedes para mí fue súper enriquecedor, así que gracias. Gustavo, Bea y Ignacio.